No todos los ingresos se crean de la misma manera. Dos personas pueden ganar exactamente la misma cantidad de dinero en un año, pero una termina pagando el doble de impuestos mientras la otra acumula riqueza en silencio. Esa es la gran diferencia entre los ingresos del trabajo y las ganancias de capital. Unos se tratan como esfuerzo, los otros se premian como propiedad. Y si alguna vez te has preguntado por qué los fundadores de empresas, los magnates inmobiliarios y los grandes inversionistas parecen construir riqueza mucho más rápido, aquí está la respuesta. Mientras la mayoría de las personas trabaja día tras día para recibir un salario, los verdaderos ricos construyen o compran activos que crecen de valor. Así que hoy, en Riqueza Conectada, vamos a desglosar qué son realmente las ganancias de capital, en qué se diferencian de los ingresos de un empleo, cómo las trata el sistema fiscal y por qué los millonarios diseñan su vida entera para generar más de ellas. El sistema tributario no trata todo el dinero por igual, y tú tampoco deberías hacerlo. La forma en que recibes tus ingresos define cuánto te queda realmente. En el Código Tributario de Estados Unidos existen tres categorías principales de ingresos. Ingresos del trabajo, sueldos, salarios, horas extras, propinas, freelance. Ingresos de cartera, dividendos, intereses y ganancias de capital. Ingresos pasivos, provenientes de rentas inmobiliarias, regalías o inversiones en sociedades limitadas. Cada categoría tiene su propio tratamiento fiscal, y esa diferencia puede cambiarte la vida. Los ingresos del trabajo son los más castigados. En 2024, las tasas federales sobre la renta oscilan entre el 10 y el 37%, dependiendo del tramo en el que estés. Y si eres autónomo, súmale un 15,3% fijo en impuestos de nómina para seguridad social y Medicare. En cambio, las ganancias de capital generadas por la venta de acciones, inmuebles o activos mantenidos más de un año pagan mucho menos, 0, 15 o 20%, dependiendo de tu nivel de ingresos. Y lo mejor, no llevan impuestos de nómina. Lo mismo ocurre con los dividendos calificados, que también reciben el trato preferencial de las ganancias de capital a largo plazo. Y en el caso del inmobiliario, además de ingresos pasivos, puedes aprovechar deducciones por depreciación, intereses hipotecarios y otros beneficios que reducen tu factura fiscal. El resultado. Un empleado de altos ingresos puede terminar pagando entre 40 y 50% de su ingreso en impuestos, mientras que un inversionista sofisticado paga menos del 20%. No es un error, es la forma en que está diseñado el sistema. Veamos esto con un ejemplo sencillo. Imagina dos personas que ganan $200,000 en un año. Persona A, un médico o abogado, gana ese dinero como salario. Su ingreso se grava como renta del trabajo. Después de impuestos federales y de nómina, puede terminar pagando alrededor de $60,000 en impuestos. Resultado, se queda con $140,000. Persona B gana esos mismos $200,000 vendiendo acciones que mantuvo más de un año. Eso se grava como ganancia de capital a largo plazo, al 15%. En este caso pagaría solo $30,000 en impuestos y se quedaría con $170,000. La diferencia es clara, la misma cantidad de dinero, pero $30,000 más en el bolsillo de quien entiende la ventaja de las ganancias de capital. Y aquí está la clave, las personas más ricas del mundo diseñan su vida entera alrededor de esta diferencia. Fundadores de startups se ponen salarios mínimos y concentran su riqueza en acciones de la empresa. Inversionistas inmobiliarios compran propiedades que generan renta y se benefician de deducciones. Magnates tecnológicos estructuran sus ingresos para nunca recibir sueldo, sino participaciones. Es la famosa estrategia de buy, borrow, die, comprar activos que crecen, pedir préstamos contra ellos para vivir sin tener que vender y nunca pagar impuestos hasta el final de la vida. Mientras tanto, quienes dependen de un salario no tienen esa flexibilidad. Trabajas, te descuentan impuestos antes de ver tu dinero, y lo que llega a tu cuenta ya viene recortado. Warren Buffett lo dijo en una entrevista hace años, él pagó alrededor del 17% de impuestos sobre más de $60 millones, mientras que su secretaria pagó entre 30 y 40%. Y no es que la secretaria ganara más, simplemente todo su ingreso venía del trabajo, mientras que Buffett vivía casi exclusivamente de ganancias de capital y dividendos. Incluso a pequeña escala se nota la diferencia. Un freelance que gana $100,000 puede pagar entre 30 y 40,000 en impuestos. Pero alguien que construye un sitio web,
lo mantiene por un par de años y lo vende en 100.000, puede terminar pagando solo 15.000 en impuestos y sin ningún impuesto de nómina. Por eso, si no entiendes cómo se categoriza tu dinero, siempre serás el que trabaja más y paga más. En Riqueza Conectada hablamos de esto una y otra vez porque es la base del juego de la riqueza. Los ricos no trabajan por dinero, hacen que el dinero trabaje por ellos. Mientras la mayoría busca más horas extras, ellos buscan más activos. Esa es la verdadera diferencia de mentalidad. Ahora que entendemos la base, demos el siguiente paso, que son exactamente las ganancias de capital. Cómo funcionan en la práctica y qué ventajas esconden que la mayoría ignora. Ahora compáralo con un trabajador asalariado o un freelance que gana 80.000 al año. Esa persona tendrá que pagar entre 13.000 y 17.000 en impuestos federales y de nómina, además de trabajar 40 horas a la semana, todos los días, para lograrlo. Mientras tanto, otro puede dejar que el capital y el tiempo hagan el trabajo pesado, y el sistema tributario lo premia. Esa es la gran diferencia, uno intercambia vida por dinero. Y aún no hemos hablado de una de las herramientas más poderosas, las pérdidas de capital. Los inversionistas pueden usarlas para reducir todavía más su factura fiscal. Si vendes un activo con pérdida, esa pérdida puede compensar la ganancia de otro activo. Es lo que llaman cosecha de pérdidas fiscales. En pocas palabras, incluso cuando pierden, los ricos encuentran la forma de ganar. ¿Cómo llegamos hasta aquí? La historia es interesante. En 1921, el gobierno de Estados Unidos tenía un problema. Necesitaba que la gente invirtiera en negocios, construyera casas y comprara tierras. Pero si cada vez que alguien invertía y ganaba debía pagar impuestos altísimos, nadie se arriesgaría. Así que se creó un incentivo, permitir que los beneficios de la inversión, las ganancias de capital, pagaran menos impuestos que los salarios. La lógica era simple, premiar a quienes tomaban riesgos y financiaban el crecimiento del país. Desde entonces, esa regla se ha mantenido en gran parte igual. Y a los ricos les encanta, porque significa que pueden generar grandes fortunas pagando menos impuestos que la mayoría de los trabajadores. Con el tiempo, aprendieron a diseñar toda su vida en torno a esa ventaja. No toman su riqueza como salario, la concentran en acciones, propiedades o participaciones en empresas. Así, cuando venden, tributan mucho menos. Y esto no es solo un fenómeno de Estados Unidos. Pasa en todo el mundo. En el Reino Unido, las ganancias de capital suelen tributar al 10 o 20%, mucho menos que los salarios. En Alemania, si mantienes un activo más de un año, ni siquiera pagas impuestos cuando lo vendes. En Australia, te hacen un descuento del 50% si conservas tu inversión por más de 12 meses. En Singapur directamente no existen impuestos a las ganancias de capital. La idea detrás de esto siempre fue fomentar la inversión, pero en la práctica creó una brecha enorme entre cómo se castiga el trabajo y cómo se premia la propiedad. Hoy, la verdad es clara, quien depende solo de su salario paga más. Quien deja que su dinero trabaje por él paga menos. Y el futuro refuerza esta tendencia. En 1970, los trabajadores recibían alrededor del 64% de todo el dinero que generaba la economía. En 2023, esa cifra bajó a menos del 59%. Esa diferencia no son centavos, son billones de dólares que pasaron de los bolsillos de los empleados a los dueños de negocios e inversionistas. Los activos han crecido a una velocidad que los salarios jamás han alcanzado. Desde 1990, el S&P 500 subió más de 1.600%. Los salarios promedio, en cambio, apenas aumentaron un 18% después de ajustar la inflación. La consecuencia: quien poseía activos multiplicó su riqueza. Quien solo trabajaba por un sueldo, apenas se mantuvo a flote. La tecnología aceleró todavía más esta brecha. La inteligencia artificial, la automatización y la digitalización hacen que las empresas crezcan sin necesidad de contratar más personas. Eso vuelve a los empleos menos estables, los salarios se estancan y algunas habilidades quedan obsoletas en cuestión de años. Una encuesta global de 2024 reveló que 1 de cada 4 trabajadores teme perder su empleo en apenas 5 años. Mientras tanto, las cosas que posees, una propiedad, una participación en un negocio, acciones, no se cansan, no enferman, no piden vacaciones y no se jubilan. Generan ingresos día y noche, incluso mientras duermes. Ese es el juego de la nueva economía. Quien trabaja solo por dinero queda atrapado, quien posee activos gana libertad.
No es casualidad que un reporte del IRS en 2023 mostrara que en los hogares con más de $1 millón al año de ingresos, solo el 17% venía de salario. El resto eran ganancias de capital, dividendos y negocios. Esa es la receta. ¿Los empleos son importantes? Claro que sí. Te ayudan a empezar, te dan experiencia y financian tus primeras inversiones. Pero si quieres libertad real a largo plazo, no puedes quedarte ahí. Necesitas construir o adquirir activos que generen dinero sin que dependan de tu tiempo. Porque mientras más pronto empieces a ser dueño y no solo trabajador, más rápido empezarás a experimentar lo que significa tener libertad financiera. Y esa es la gran lección: el futuro del trabajo no se trata de hacer más horas, ni de vivir en modo hustle eterno. Se trata de propiedad inteligente. El sistema ya está diseñado para premiar al que posee, no al que solo produce. La pregunta es, ¿de qué lado quieres estar? Aquí, en Riqueza Conectada, creemos que cualquiera puede empezar a cambiar su destino si entiende estas reglas y las aplica a su favor. Tal vez no puedas comprar un edificio hoy, pero sí puedes empezar con una acción, un fondo índice, una propiedad pequeña o incluso un proyecto digital que crezca con el tiempo. Lo importante es cambiar la mentalidad, dejar de trabajar únicamente por dinero y comenzar a trabajar para acumular activos. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál será tu próximo movimiento? ¿Seguirás dependiendo solo de tu salario o empezarás a construir tu portafolio de activos? Tu respuesta puede inspirar a otros en esta comunidad. Si este video te abrió los ojos, suscríbete ahora mismo a Riqueza Conectada. Aquí cada semana compartimos estrategias, historias y herramientas para que aprendas a proteger, multiplicar y disfrutar tu dinero. Porque recuerda, el dinero que entra por tu trabajo paga cuentas, pero el dinero que generan tus activos construye tu libertad. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigue aprendiendo, sigue invirtiendo y sigue conectando tu presente con la riqueza de tu futuro.